Roberto Mendoza, empresario de 45 años y dueño de una de las constructoras más grandes de México, decide disfrazarse de mendigo para poner a prueba la humanidad y los valores de sus empleados tras descubrir prácticas corruptas en su empresa. Durante una semana vive en las calles cercanas a su propio edificio corporativo, observando cómo lo tratan los mismos ejecutivos que antes lo adulaban. Esta experiencia transformadora lo lleva a cuestionar no solo a sus empleados, sino también su propia trayectoria de vida y los valores que realmente importan. La historia explora temas de clase social, humanidad, segundas oportunidades y el descubrimiento de que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la capacidad de transformar vidas. Roberto Mendoza sintió el frío del concreto atravesar la delgada manta que había conseguido en un mercado de segunda mano en Tepito. Las 5:30 de la mañana, en la Ciudad de México, traían consigo un aire cortante que se filtraba entre los edificios del Polanco, donde había decidido pasar su primera noche como indigente. A apenas 200 metros de distancia se alzaba imponente el edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Constructora Mendoza, la empresa que había construido con sus propias manos durante los últimos 20 años. Nunca imaginó que estaría ahí, recostado en la entrada de un cajero automático, observando su propio imperio desde la perspectiva de los olvidados. La ironía le resultaba amarga, pero necesaria. Hacía exactamente una semana que había descubierto los documentos que cambiarían todo: facturas falsificadas, materiales de construcción de calidad inferior facturados como premium, sobornos a funcionarios municipales. Su contador de confianza, Raúl Vázquez, y su gerente de operaciones, Patricia Salinas, habían estado desviando millones de pesos durante años. El rugido de su estómago vacío lo devolvió al presente. No había comido nada desde la tarde anterior, cuando una señora mayor le había dado un taco de frijoles cerca del Metro Auditorio. La experiencia había sido reveladora. Por primera vez en décadas, había tenido que depender de la bondad de un extraño para alimentarse. Roberto se incorporó lentamente, sintiendo cómo sus músculos protestaban después de la incómoda noche en el pavimento. Sus ojos se fijaron en el flujo constante de personas que comenzaban a caminar hacia las torres de oficinas. Ejecutivos con trajes impecables, mujeres con tacones que resonaban contra el asfalto, todos apurados, todos ajenos a su presencia. Reconoció algunos rostros, empleados de su propia empresa que pasaban a su lado sin siquiera mirarlo. La transformación había sido más efectiva de lo que esperaba. La barba de una semana, la ropa sucia comprada en el mercado de San Juan, el cabello despeinado y el aroma que había comenzado a emanar su cuerpo lo volvían completamente invisible para quienes antes competían por captar su atención. Un BMW negro se detuvo frente al edificio. Roberto reconoció inmediatamente la matrícula. Era el auto de Patricia Salinas. La vio descender del vehículo con su característico aire de superioridad, vestida con un traje sastre que costaba más que el salario mensual de muchos de sus trabajadores. Sus tacones Louboutin, que él mismo le había regalado en su último cumpleaños como bonificación, marcaban un ritmo arrogante mientras se dirigía hacia la entrada principal. Patricia se acercó al cajero automático donde Roberto había pasado la noche. Necesitaba retirar efectivo y, por supuesto, no se molestó en mirarlo. Para ella, él era simplemente parte del mobiliario urbano, una molestia menor en su día perfectamente planificado. Roberto observó cada detalle de su comportamiento, la forma en que arrugó la nariz cuando pasó junto a él, el gesto despectivo con que movió su bolsa Hermès para evitar cualquier contacto accidental. «Disculpe, señorita», murmuró Roberto con una voz que había practicado para sonar más ronca y desesperada. «¿No tendría unas monedas para desayunar?» Patricia se volvió hacia él con una expresión de fastidio que Roberto nunca había visto dirigida hacia su persona. Sus ojos,
que tantas veces habían brillado de ambición cuando le presentaba nuevos proyectos, ahora lo miraban con desprecio puro. ¿En serio? Patricia soltó una risa seca. Son las 6 de la mañana y ya está molestando a la gente trabajadora. Váyase a buscar trabajo en lugar de estar pidiendo limosna. Roberto sintió cómo la indignación crecía en su pecho, pero logró mantener la compostura. Esta era exactamente la información que necesitaba recopilar. Durante años había confiado en Patricia, la había promovido, había creído en su lealtad. Ahora veía su verdadera naturaleza. «Solo tengo hambre, señorita. Hace días que no como bien», insistió Roberto, estudiando cada microexpresión en el rostro de su gerente de operaciones. «Pues debió pensarlo antes de terminar así», Patricia respondió mientras tecleaba agresivamente los números en el cajero. «La gente como usted es una plaga en esta ciudad. Espero que la policía los quite pronto de aquí. Están dañando la imagen del barrio». Roberto recordó vívidamente cuando Patricia había llegado a su empresa 5 años atrás. Era una recién graduada de administración, brillante pero sin experiencia. Él había visto potencial en ella, la había contratado cuando nadie más le daba oportunidades. Le había pagado estudios de posgrado, la había enviado a capacitaciones en el extranjero, había confiado en ella como una hija profesional. Y ahora, viéndola retirar dinero de una cuenta que probablemente contenía parte de los recursos robados de su empresa, entendía que su confianza había sido cruelmente mal empleada. El cajero automático emitió un sonido y Patricia retiró un fajo considerable de billetes. Roberto estimó rápidamente que había sacado al menos 5,000 pesos, más dinero del que muchos de sus empleados ganaban en una semana. Patricia contó los billetes ostentosamente, como si quisiera demostrarle al mendigo la diferencia de clases que existía entre ellos. ¿Ve esto? Patricia agitó los billetes frente a él. Esto es lo que obtiene la gente que trabaja, que estudia, que se esfuerza. No los vagos que se la pasan pidiendo en las calles. Roberto apretó los puños, sintiendo cómo la rabia amenazaba con quebrar su actuación. Pero había algo más que simple enojo, una profunda tristeza por haber estado tan ciego durante tantos años. ¿Cuántas veces había elogiado la dedicación de Patricia? ¿Cuántas veces había utilizado su éxito como ejemplo para otros empleados? Patricia guardó su dinero en la cartera y se dirigió hacia el edificio. Pero Roberto no había terminado con su experimento. «Señorita, por favor», la siguió con pasos lentos, arrastrando ligeramente los pies como había visto hacer a los indigentes reales. «Solo un peso, lo que sea que pueda ayudarme». Patricia se detuvo en seco y se giró hacia él con los ojos encendidos de furia. «¡Ya basta! No me siga o llamo a seguridad». Su voz se había elevado lo suficiente como para atraer las miradas de otros transeúntes. «Gente como usted es la razón por la que esta ciudad está como está». Roberto observó las caras de las personas que se habían detenido a observar el altercado. Algunos mostraban simpatía hacia Patricia, otros simplemente siguieron caminando, indiferentes al drama humano que se desarrollaba frente a sus ojos. Nadie, absolutamente nadie, mostró compasión hacia el hombre que pedía ayuda. Patricia sacó su teléfono celular con movimientos bruscos. «Marco, ¿eres tú?», habló al teléfono. Roberto reconoció el nombre. Marco Hernández, el jefe de seguridad del edificio, un hombre que había trabajado para él durante 8 años. «Hay un indigente molestando en la entrada del cajero. Sí, un tipo sucio que no deja de pedir dinero. ¿Puedes venir a sacarlo?». Roberto se alejó lentamente, fingiendo estar asustado por la amenaza de seguridad. Pero por dentro, una revelación poderosa comenzaba a tomar forma. No se trataba solo de Patricia o de los documentos falsificados que había encontrado. Se trataba de todo un sistema de valores que él mismo había ayudado a crear sin darse cuenta. Durante años había premiado la eficiencia y los resultados sin preguntar sobre los métodos.
Había fomentado una cultura empresarial donde el éxito financiero era la única métrica que importaba. Se refugió detrás de un puesto de tacos que comenzaba a abrir sus operaciones matutinas. Doña Carmen, la propietaria del pequeño negocio, lo miró con una expresión completamente diferente a la que había recibido de Patricia. «¿Está bien, joven?», preguntó la mujer mayor, secándose las manos en un delantal manchado de salsa. Su voz tenía la calidez que Roberto no había escuchado desde que comenzó su experimento. «Solo un poco cansado, señora», Roberto respondió, sorprendido por la sinceridad en su propia voz. «¿Tiene hambre? Puedo darle un taco de guisado. No se preocupe por el pago». Roberto sintió algo que no había experimentado en años, gratitud genuina hacia un extraño. Esta mujer, que claramente tenía recursos limitados, estaba dispuesta a compartir lo poco que tenía con alguien que percibía como más necesitado. «Se lo agradezco mucho, señora Carmen». Roberto leyó el nombre en el letrero pintado a mano del puesto. «¿Cómo sabe mi nombre?». Carmen sonrió mientras preparaba un taco con movimientos expertos. «Está ahí, en su letrero», Roberto señaló, dándose cuenta de que había estado a punto de revelar que la conocía de vista por haber comprado en su puesto durante años, cuando trabajaba hasta tarde. «Ah, claro, a veces uno se olvida de las cosas obvias». Carmen le entregó el taco envuelto en una servilleta de papel. «¿Sabe qué? Se ve como una persona educada. ¿Qué lo trajo a esta situación?». La pregunta lo tomó desprevenido. Roberto había preparado una historia de cobertura sobre pérdida de trabajo y problemas familiares, pero algo en la manera cálida en que Carmen lo había tratado lo hizo dudar sobre mantener la mentira. «Las decisiones equivocadas, señora. Uno a veces confía en las personas incorrectas», Roberto respondió, sorprendiéndose por cuánta verdad había en esas palabras. Carmen asintió comprensivamente mientras servía salsa verde en un pequeño recipiente. «La vida da muchas vueltas, joven. Hoy está aquí abajo, pero mañana puede estar arriba otra vez. Lo importante es no perder la humanidad en el camino». Roberto mordió el taco y sintió cómo los sabores familiares de la comida callejera mexicana llenaban su boca. Hacía años que no comía algo tan simple y tan satisfactorio. Durante los últimos 20 años, sus desayunos habían consistido en reuniones de negocios en restaurantes caros, donde el sabor de la comida era menos importante que las cifras que se discutían entre platos. «¿Sabe algo, señora Carmen?». Roberto se limpió las manos con la servilleta. «Creo que usted tiene más sabiduría que muchos ejecutivos que conozco». Carmen rió suavemente. «Los ejecutivos saben de números, joven, pero a veces se les olvida que detrás de cada número hay una persona con familia, con sueños, con problemas». Roberto observó hacia el edificio de su empresa, donde ahora veía empleados entrando en grupos, conversando animadamente sobre sus planes de fin de semana. Se preguntó cuántos de ellos compartían los valores de Patricia. ¿Cuántos verían a un indigente como una molestia que debía ser removida en lugar de como un ser humano que necesitaba ayuda? Marco Hernández, el jefe de seguridad, salió del edificio y comenzó a inspeccionar el área del cajero automático. Roberto lo conocía bien, un hombre trabajador, padre de 3 hijos, que había sido leal a la empresa durante años. Pero ahora lo veía con uniforme, radio en mano, buscando al indigente problemático que había reportado Patricia. Roberto se preguntó qué haría Marco cuando lo encontrara. ¿Sería amable pero firme o mostraría la misma crueldad que había demostrado Patricia? La respuesta a esa pregunta le diría mucho sobre el tipo de cultura que había cultivado en su empresa. El experimento que había comenzado como una investigación sobre la corrupción financiera se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo, una exploración de los valores humanos que él mismo había promovido o permitido durante décadas de liderazgo empresarial. Marco Hernández se dirigía con paso firme hacia el puesto de tacos donde Roberto había encontrado refugio. Su radio crepitaba ocasionalmente con mensajes rutinarios de otros guardias del complejo empresarial
pero su atención estaba completamente enfocada en la misión que le había encomendado Patricia Salinas: encontrar y remover al indigente que estaba dañando la imagen del lugar. Roberto observó cada movimiento de Marco a través del espejo lateral del puesto de tacos. Era extraño ver a su empleado de confianza transformado en una figura de autoridad que venía a expulsarlo. Marco había trabajado para él desde que era un guardia junior recién salido del servicio militar. Roberto recordaba vívidamente la entrevista de trabajo. Un joven nervioso, pero decidido, que necesitaba el empleo para mantener a su madre enferma y estudiar una carrera técnica en las noches. «Disculpe, joven». Marco se acercó al puesto con tono profesional, pero respetuoso. Su voz aún conservaba la cortesía que Roberto recordaba, lo cual fue un pequeño alivio. ¿Es usted la persona que estuvo molestando a los usuarios del cajero automático? Roberto levantó la vista lentamente, estudiando el rostro de Marco. Había envejecido en los últimos años. Líneas de preocupación se marcaban alrededor de sus ojos, pero mantenía la postura erecta y la mirada directa que siempre lo habían caracterizado. «Solo pedí ayuda, oficial», Roberto murmuró, imitando el tono sumiso que había practicado. «No hice nada malo». «Entiendo, pero recibimos una queja. No puede estar pidiendo dinero en esta zona, es propiedad privada», Marco explicó, aunque su voz no tenía la dureza que Roberto había temido. «Necesito que se retire del área». Doña Carmen, quien había estado observando silenciosamente desde su comal, intervino de manera inesperada. «Oiga, oficial, este señor no está molestando a nadie aquí. Está desayunando tranquilamente». Carmen se secó las manos en el delantal y se puso las manos en las caderas. ¿No puede una persona comer en paz? Roberto sintió una calidez extraña en el pecho. Aquí estaba una mujer que apenas lo conocía, defendiéndolo ante una figura de autoridad. Cuando era Roberto Mendoza el empresario, las personas lo defendían porque esperaban algo a cambio. Pero Carmen lo defendía por pura humanidad. Marco pareció sorprendido por la intervención de la taquera. Se rascó la barbilla, claramente incómodo con la situación. «Señora, comprendo, pero tengo órdenes específicas. Hubo una queja formal sobre esta persona». Marco habló con diplomacia, mostrando el respeto que tenía hacia los pequeños comerciantes del área. «¿Y qué queja puede haber?» Carmen cruzó los brazos. «¿Que tenga hambre? ¿Que sea pobre? Ay, oficial, usted también tiene familia. ¿Cómo se sentiría si fuera su papá o su hermano el que necesitara ayuda?» Roberto observó cómo las palabras de Carmen impactaron en Marco. Vio la lucha interna reflejada en sus ojos, el deber profesional contra la compasión humana. Era exactamente el tipo de conflicto moral que Roberto había estado evitando enfrentar durante años como empresario. «Mire, señora Carmen», Marco suspiró profundamente. «Yo solo cumplo órdenes. No me gusta hacer esto, pero tengo una familia que alimentar. Y él también es una persona con necesidades», Carmen señaló hacia Roberto. «¿No puede darle al menos la oportunidad de terminar su desayuno en paz?» Roberto decidió intervenir, consciente de que esta conversación le estaba dando información valiosa sobre el carácter de Marco. «No se preocupe, señora Carmen. Entiendo que el oficial debe hacer su trabajo». Roberto se puso de pie lentamente. «No quiero causarle problemas a nadie». Marco lo miró directamente a los ojos por primera vez durante la conversación. Había algo en esa mirada que Roberto no pudo descifrar inmediatamente. Reconocimiento, compasión, curiosidad. ¿Sabe qué? Marco bajó ligeramente la voz. «Termine su desayuno, pero después realmente necesita irse de esta zona. Hay cámaras por todas partes, y si mi jefe revisa las grabaciones y lo ve aquí después de que me reportó la queja». «Entiendo perfectamente, oficial». Roberto asintió. «Solo necesito 5 minutos más». Marco asintió y comenzó a alejarse, pero se detuvo y regresó. «Oiga, ¿no es usted demasiado joven para estar en la calle?» Marco estudió el rostro de Roberto. «Se ve como alguien que tuvo educación. ¿Qué pasó?»
La pregunta directa tomó a Roberto desprevenido. Marcos siempre había sido observador, una cualidad que lo había convertido en un excelente jefe de seguridad. Pero ahora esa misma capacidad de observación representaba un riesgo para su identidad secreta. Las cosas se complicaron, oficial. Perdí mi trabajo, después mi casa, después todo lo demás. Roberto utilizó la historia que había preparado. A veces la vida te pega tan fuerte que no sabes cómo levantarte. Marco As. La tarde transcurrió con una normalidad extraña para Roberto. Mientras limpiaba mesas y ayudaba a Carmen con los pedidos, mantenía un ojo constante en su edificio empresarial. Había algo casi surrealista en estar tan cerca de su propia oficina, observando el flujo de empleados que entraban y salían, todos ajenos al hecho de que su jefe los estaba vigilando desde un puesto de tacos. Alrededor de las 3 de la tarde, Roberto notó movimiento inusual en el edificio. Varios ejecutivos de nivel medio estaban saliendo juntos, algo que no era típico para esa hora del día. Reconoció a Alejandro Ruiz, Miguel Santos y otros 3 gerentes departamentales. Todos se dirigían hacia el estacionamiento con expresiones serias. Carmen notó su distracción. «¿Todo bien, joven?» Se ve preocupado. «Solo observando el movimiento de la gente, señora Carmen», Roberto respondió sin apartar la vista del grupo de ejecutivos. «¿Usted conoce a alguna de esas personas que trabajan en ese edificio grande?» Carmen siguió su mirada. «Algunos vienen a comer de vez en cuando. Son gente de oficina, con buenos sueldos, pero hay de todo. Algunos son amables, otros se creen mucho». Carmen se secó las manos en el delantal. «¿Por qué pregunta?» «Curiosidad nada más. Me pregunto qué tipo de trabajo hacen». «Es una constructora grande. Mendoza algo se llama. Dicen que el dueño es muy rico, pero nunca lo he visto por aquí». Carmen comenzó a preparar más salsa. «Los trabajadores de construcción que vienen a comer dicen que es buen patrón, pero algunos de los ejecutivos son muy altaneros». Roberto asintió, fingiendo interés casual mientras mantenía vigilancia sobre el grupo de gerentes. Los vio subir a 2 vehículos y alejarse del edificio. Algo estaba sucediendo y su instinto le decía que tenía que ver con la conversación que había escuchado en los baños públicos. Una hora más tarde, su instinto se confirmó cuando vio a Patricia Salinas salir del edificio acompañada de un hombre que no reconoció. Era alto, vestía traje oscuro y había algo en su postura que sugería autoridad, pero no del tipo corporativo. Más bien parecía alguien acostumbrado a intimidar. Roberto sintió un escalofrío de preocupación. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué estaba haciendo con Patricia? Los dos se dirigieron hacia el BMW de Patricia, pero antes de subir al vehículo, el hombre desconocido señaló directamente hacia el puesto de tacos donde Roberto trabajaba. Patricia asintió y dijo algo que Roberto no pudo escuchar desde la distancia, pero por su lenguaje corporal parecía estar dando información. «Señora Carmen». Roberto se acercó rápidamente a la propietaria del puesto. «¿Podría hacerme un favor muy grande?» «Claro, joven. ¿Qué necesita? ¿Tiene algún lugar donde yo pueda esconderme por unos minutos? Creo que esa mujer del BMW puede estar causándome problemas». Carmen miró hacia el vehículo y su expresión se endureció. «Esa es Patricia, una de las que se creen mucho. Siempre es grosera con los comerciantes de aquí». Carmen señaló hacia la parte trasera de su puesto. «Métase detrás del tanque de gas. Desde ahí puede ver, pero no lo van a ver». Roberto se ocultó rápidamente mientras Patricia y el hombre desconocido se acercaban al puesto de tacos. Desde su posición, podía escuchar claramente su conversación. «Buenas tardes». Patricia se dirigió a Carmen con una sonrisa falsa que Roberto conocía muy bien. «¿Cómo está su negocio?» «Bien, gracias». Carmen respondió con cortesía fría. «¿En qué puedo ayudarla?» «Me dijeron que esta mañana había un indigente trabajando aquí, un hombre con barba, algo educado». Patricia estudió el rostro de Carmen buscando reacciones. «¿Lo conoce usted?» Roberto sintió su corazón acelerarse. Patricia lo estaba buscando activamente. «Pues sí, le di trabajo por unas horas. ¿Hay algún problema?»
Carmen cruzó los brazos defensivamente. El hombre desconocido dio un paso adelante. Señora, ese individuo podría estar involucrado en actividades sospechosas. Necesitamos localizarlo para hacer algunas preguntas. Su voz era profunda y tenía un dejo amenazante. ¿Y usted quién es? Carmen no se dejó intimidar. ¿Es policía? ¿Dónde está su identificación? Patricia intervino rápidamente. Es un investigador privado que trabaja para nuestra empresa. Hemos tenido problemas de seguridad últimamente y ese hombre podría tener información relevante. Roberto reconoció la mentira inmediatamente. Patricia estaba usando a este hombre para rastrearlo, pero claramente no era un investigador legítimo. Pues no sé dónde está. Carmen mantuvo su postura firme. Le di trabajo unas horas, se portó muy bien y ya se fue. Si quieren encontrarlo, búsquenlo en otro lado. El investigador falso se acercó más a Carmen, invadiendo su espacio personal de manera intimidante. Señora, le conviene cooperar. Este no es un juego. Roberto tuvo que contenerse para no salir de su escondite. Ver a este hombre amenazar a Carmen despertó en él una rabia que no había sentido en años. Carmen, sin embargo, no mostró miedo. Me está amenazando, joven. Porque si es así, yo también conozco gente que puede ayudarme. Carmen señaló hacia la calle, donde varios trabajadores de construcción estaban tomando un descanso. Oigan, muchachos, ¿pueden venir un momento? 3 trabajadores corpulentos, aún con sus cascos y ropa de trabajo, se acercaron inmediatamente. ¿Todo bien, doña Carmen?, preguntó uno de ellos, un hombre grande, que claramente había pasado décadas en construcción. Estos señores me están haciendo preguntas raras y me están intimidando. Carmen explicó calmadamente. Solo quería que ustedes fueran testigos de la conversación. Patricia y su acompañante intercambiaron miradas nerviosas. La situación se había complicado para ellos. No hay problema, señora. Patricia adoptó un tono más conciliatorio. Solo estamos buscando información, nada más. Pues ya le dije todo lo que sé. Carmen mantuvo su firmeza. Y ahora, si no van a ordenar comida, les pido que se retiren. Tengo trabajo que hacer. El investigador falso le susurró algo a Patricia, quien asintió. Está bien, pero si ese hombre regresa, ¿podría llamarnos? Patricia sacó una tarjeta de presentación. Es muy importante para la seguridad de todos en la zona. Carmen tomó la tarjeta sin compromiso. Si lo veo, lo consideraré. Patricia y su acompañante se alejaron, pero Roberto pudo ver que no se fueron lejos. Se estacionaron en una calle lateral, desde donde podían mantener vigilancia sobre el puesto de tacos. Roberto esperó varios minutos antes de salir de su escondite. Señora Carmen, no sé cómo agradecerle. Roberto estaba genuinamente emocionado. Usted arriesgó su seguridad por mí. Ay, joven, esa mujer siempre me ha caído mal. Trata a todos los comerciantes de aquí como si fuéramos basura. Carmen desechó la tarjeta de Patricia en un bote de basura. Además, algo no me olía bien en esa historia de investigador privado. ¿Por qué dice eso? Porque los investigadores privados de verdad no andan intimidando señoras en la calle. Y esa Patricia, por más elegante que se vista, tiene cara de víbora. Carmen comenzó a limpiar su área de trabajo. ¿En qué problemas anda metido, joven? Y no me diga que no es nada, porque nadie contrata investigadores falsos para buscar a alguien por nada. Roberto se enfrentó a un dilema. Carmen había arriesgado su seguridad por él. Merecía al menos una versión de la verdad. Señora Carmen, es complicado. Digamos que descubrí algunas cosas sobre personas en las que confiaba, y ahora esas personas me ven como una amenaza. Carmen asintió con comprensión. ¿Corrupción? La pregunta directa sorprendió a Roberto. ¿Cómo lo supo? Joven, yo he vivido muchos años y he visto de todo. Cuando ejecutivos elegantes andan con matones buscando a alguien que sabe cosas, normalmente es porque hay dinero sucio de por medio. Carmen se recargó contra su comal. La pregunta es, ¿usted es parte del problema o parte de la solución? Roberto la miró directamente a los ojos.
Estoy tratando de ser parte de la solución, señora Carmen. Por eso estoy en esta situación. Carmen estudió su rostro durante varios segundos. Le creo, pero necesita ser muy cuidadoso. Esa gente no juega. Carmen señaló hacia donde Patricia había estacionado su vehículo. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse? Roberto se dio cuenta de que no había pensado en esa parte de su plan. Había estado tan enfocado en observar a sus empleados que no había considerado que ellos podrían estar observándolo a él. La verdad, no. He estado durmiendo en las calles. Eso no va a funcionar ahora que lo están buscando activamente. Carmen reflexionó por un momento. Mire, mi sobrino René tiene un pequeño departamento cerca del metro Tacubaya. Está desocupado porque él se fue a trabajar a Guadalajara. No es elegante, pero es seguro y tiene lo básico. Señora Carmen, no puedo aceptar tanta generosidad. ¡Ay, ya! No sea orgulloso. Carmen lo interrumpió. Además, no es gratis. Va a trabajar aquí conmigo hasta que resuelva sus problemas. Considérelo un empleo temporal con alojamiento incluido. Roberto sintió una emoción profunda que no había experimentado en décadas. Alguien lo estaba cuidando sin esperar nada a cambio, sin conocer su verdadera identidad o su riqueza. Acepto, señora Carmen, y le prometo que algún día le voy a devolver toda su bondad. Ya me está devolviendo trabajando aquí. Hacía tiempo que necesitaba ayuda, pero no podía pagar un sueldo completo. Carmen sonrió. Ahora necesitamos que se vaya de aquí sin que lo vean. Esa gente sigue vigilando. Carmen le explicó una ruta alternativa para salir del área sin pasar por donde estaba estacionado el BMW de Patricia. Roberto siguió sus instrucciones, moviéndose cuidadosamente entre los edificios y callejones que Carmen conocía como la palma de su mano. Mientras se alejaba, Roberto reflexionó sobre los eventos del día. En menos de 24 horas, había descubierto que Patricia no solo era corrupta, sino que estaba dispuesta a usar métodos intimidatorios para proteger sus actividades ilegales. También había confirmado que varios de sus gerentes estaban involucrados o al menos eran cómplices de la situación. Pero más importante aún, había encontrado en Carmen y Marco ejemplos de la humanidad genuina que había estado ausente en su vida ejecutiva. Estas personas con recursos limitados habían demostrado más integridad moral en un día que muchos de sus socios millonarios en años. El departamento de René resultó ser exactamente lo que Carmen había descrito. Pequeño, básico, pero limpio y seguro. Tenía una cama individual, una mesa pequeña, un baño funcional y lo más importante, no estaba registrado a nombre de Roberto ni conectado de ninguna manera con su identidad real. Esa noche, mientras se acostaba en la cama estrecha, Roberto procesó todo lo que había aprendido. Su experimento como indigente había revelado verdades que probablemente nunca habría descubierto desde su oficina ejecutiva, pero también lo había puesto en peligro real. Patricia y sus cómplices claramente sabían que él estaba investigando y estaban dispuestos a tomar medidas drásticas para protegerse. La pregunta era, ¿cuánto estaban dispuestos a arriesgar para mantener su esquema de corrupción en funcionamiento? Al día siguiente, Roberto despertó antes del amanecer en el pequeño departamento de René. Sus músculos ya no protestaban tanto por dormir en superficies duras, pero su mente estaba más activa que nunca. Había pasado la noche analizando cada detalle de lo que había observado, y una imagen clara comenzaba a emerger. Patricia no solo estaba robando dinero de la empresa, sino que había construido toda una red de complicidad y estaba dispuesta a usar métodos peligrosos para protegerla. Se preparó rápidamente y salió hacia el puesto de Carmen, tomando una ruta indirecta para evitar las zonas donde Patricia podría estar vigilando. La ciudad despertaba lentamente, y Roberto se dio cuenta de que había comenzado a ver la Ciudad de México desde una perspectiva completamente diferente. Ya no era solo el escenario de sus éxitos empresariales.
Ahora era un ecosistema humano complejo, donde cada persona tenía una historia, una lucha, una dignidad. Carmen ya estaba preparando los ingredientes del día cuando Roberto llegó. «Buenos días, joven. ¿Cómo pasó la noche en el departamento de René?» «Muy bien, señora Carmen. No sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por mí. Ya me lo está agradeciendo trabajando. Además, tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla su historia». Carmen sonrió mientras encendía el comal. «Algo me dice que usted no es una persona común». Roberto se preguntó qué había visto Carmen en él, que lo hacía parecer diferente. Había tratado de adoptar completamente el papel de indigente, pero aparentemente algo de su verdadera naturaleza se filtraba a través del disfraz. «Solo soy alguien que está aprendiendo lecciones difíciles, señora Carmen. Las mejores lecciones siempre son las difíciles». Carmen comenzó a calentar el comal. «Pero dígame, ¿ya tiene un plan para resolver sus problemas con esa gente que lo busca?» Roberto había estado reflexionando sobre exactamente esa pregunta toda la noche. «Estoy reuniendo información. Cuando tenga suficiente evidencia, podré actuar». «¿Y qué tipo de evidencia necesita?» «Necesito documentos, grabaciones, testimonios, algo que demuestre lo que están haciendo y que no puedan negar o manipular». Carmen asintió pensativamente. «¿Sabe qué? Mi compadre Esteban trabaja en limpieza nocturna en ese edificio donde trabaja esa Patricia. Él entra después de que todos se van, limpia las oficinas, ve todo tipo de cosas. Tal vez él pueda ayudarle». Roberto sintió una chispa de esperanza. Un empleado de limpieza nocturna tendría acceso a oficinas cuando estuvieran vacías. Podría ver documentos, escuchar conversaciones telefónicas tardías. ¿Usted cree que él estaría dispuesto a ayudar? Esteban es buena gente, pero también es muy precavido. Tendría que conocerlo a usted, confiar en que no lo va a meter en problemas». Carmen reflexionó. «Viene a desayunar aquí algunas mañanas después de su turno. Tal vez hoy tengamos suerte». Roberto trabajó con más energía esa mañana, esperando la posibilidad de conocer a Esteban. Alrededor de las 7, cuando el flujo de clientes matutinos estaba en su punto máximo, notó que Marco Hernández se acercaba nuevamente al puesto. Roberto sintió una punzada de nerviosismo. ¿Venía a buscarlo otra vez? Marco se dirigió directamente a Carmen. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está?» «Bien, Marco. ¿Lo de siempre?» «Sí, por favor». Marco se sentó en una de las mesas pequeñas. «¿Y su ayudante, el joven de ayer?» Roberto, que estaba limpiando mesas del otro lado del puesto, contuvo la respiración. «¿Por qué pregunta?» Carmen mantuvo un tono neutral mientras preparaba el desayuno de Marco. «Es que ayer, después de hablar con él, no pude quitármelo de la cabeza. Había algo familiar en él, algo que no logro identificar». Roberto sintió cómo el pánico comenzaba a crecer en su pecho. Si Marco lo reconocía, todo su plan se desmoronaría. «A veces las personas nos recuerdan a otros, Marco. No le dé muchas vueltas». Carmen le entregó su orden. Marco asintió, pero sus ojos seguían buscando por el área del puesto. Roberto se las arregló para mantenerse ocupado en la parte trasera, parcialmente oculto detrás de los tanques de gas. «Doña Carmen, ¿puedo preguntarle algo confidencial?» «Claro, Marco. ¿Qué pasa?» «Ayer recibí órdenes extrañas de mi trabajo. Me pidieron que investigara las actividades de ese indigente, que documentara sus horarios, con quién hablaba. Eso no es normal para un jefe de seguridad corporativa». Roberto se acercó discretamente, fingiendo limpiar una mesa cercana para poder escuchar mejor. «¿Quién le pidió eso?», Carmen preguntó con genuina curiosidad. «Patricia Salinas, la gerente de operaciones. Dice que el tipo podría ser un espía industrial o algo así». Marco bajó la voz. «Pero no tiene sentido. ¿Qué tipo de espía industrial pide limosnas en la calle?». Carmen y Roberto intercambiaron una mirada rápida. «¿Y qué piensa hacer?». Carmen siguió indagando. «La verdad, no me siento cómodo espiando a un hombre que obviamente está pasando por dificultades». Marco mordió su taco. «Además, he notado cosas raras en el trabajo últimamente». «¿Qué tipo de cosas?».
reuniones secretas, documentos que se manejan fuera de los canales normales, cambios en los protocolos de seguridad que no tienen explicación lógica. Marco parecía genuinamente preocupado. Llevo 8 años trabajando ahí y nunca había visto este tipo de comportamiento. Roberto se dio cuenta de que Marco podría ser un aliado valioso. Claramente había notado las irregularidades y se sentía incómodo con lo que le estaban pidiendo hacer. Marco, Carmen se inclinó hacia él. ¿Qué pasaría si ese joven realmente fuera una buena persona que está en problemas por descubrir algo que no debería haber descubierto? Marco dejó de comer y miró fijamente a Carmen. ¿Usted sabe algo específico? Solo sé que ayer 2 personas vinieron a amenazarme para que les diera información sobre él. Una era su Patricia, la otra era un tipo que decía ser investigador privado, pero que se comportaba más como matón. Marco se tensó visiblemente. ¿La amenazaron a usted? Trataron de intimidarme, pero los trabajadores de construcción que almuerzan aquí me defendieron. Marco se puso de pie abruptamente. Eso está completamente fuera de línea. Un investigador legítimo no amenaza a comerciantes locales. Marco caminó de un lado a otro. Doña Carmen, si ese joven regresa, dígale que quiero hablar con él. No para reportarlo, sino para advertirle. Creo que podría estar en peligro real. Roberto tomó una decisión arriesgada. Se acercó lentamente a la mesa donde estaba Marco. Oficial, soy yo, el joven de ayer. Marco se volvió bruscamente hacia él, estudiando su rostro con intensidad. ¿Dónde estaba? Lo estuve buscando. Escondido. La señora Carmen me advirtió que me estaban buscando. Marco asintió lentamente. Siéntese, necesitamos hablar. Roberto se sentó en la mesa, consciente de que este momento podría definir todo su futuro plan. Mire, no sé quién es usted realmente, pero tengo la impresión de que está en problemas serios. Marco habló en voz baja. Y creo que esos problemas tienen que ver con mi lugar de trabajo. ¿Por qué piensa eso? Porque en 8 años, trabajando en seguridad corporativa, nunca me habían pedido que persiguiera a un indigente con tanta intensidad. Marco se inclinó hacia adelante. ¿Qué sabe usted sobre Constructora Mendoza? Roberto sintió que había llegado el momento de la verdad. No podía revelar completamente su identidad, pero necesitaba dar a Marco suficiente información para ganar su confianza. Sé que hay corrupción en los niveles gerenciales, documentos falsificados, desvío de fondos, facturación fraudulenta. Marco no pareció sorprendido por esta revelación. ¿Usted trabajaba ahí? Trabajé con la empresa, sí. Descubrí irregularidades y cuando traté de investigar más profundo, me convertí en un objetivo. ¿Patricia Salinas está involucrada? Patricia está al centro de todo. Marco asintió grimly. Eso explica muchas cosas. En las últimas semanas ha estado actuando muy nerviosa y ha estado presionando para cambios en los protocolos de seguridad que le darían más acceso a áreas restringidas del edificio. Roberto se dio cuenta de que Patricia probablemente estaba tratando de eliminar evidencia de sus actividades ilegales. Marco, usted conoce las instalaciones del edificio mejor que nadie, ¿verdad? Cada rincón, cada cámara, cada sistema de seguridad, cada oficina. ¿Y si le dijera que podríamos trabajar juntos para documentar lo que Patricia está haciendo? Marco estudió el rostro de Roberto durante varios segundos. Dependería de qué tipo de evidencia estamos buscando y qué riesgos implica. Documentos financieros, grabaciones de conversaciones, registros de transacciones y sí, implicaría riesgos. ¿Para qué? ¿Para entregárselo a quién? A las autoridades apropiadas. Mi objetivo es limpiar la corrupción, no perpetuarla. Marco reflexionó durante varios minutos mientras terminaba su desayuno. ¿Sabe qué? Durante años he visto cómo algunos ejecutivos se enriquecían de manera sospechosa mientras los trabajadores de construcción se rompían el lomo por salarios modestos. Marco finalmente habló. Si realmente hay una oportunidad de exponer eso, cuenta con mi ayuda. Roberto sintió una oleada de alivio y gratitud.
Pero necesito que me prometa algo. Marco continuó. Si esto se pone peligroso, si siento que mi familia está en riesgo, me retiro inmediatamente. Completamente entendible y respetable. Roberto extendió su mano. ¿Socios? Marco estrechó su mano firmemente. Socios, pero con condiciones claras y comunicación constante. Carmen, que había estado escuchando toda la conversación mientras trabajaba, se acercó a ellos. ¿Saben qué? Creo que llegó justo a tiempo. Carmen señaló hacia la calle, donde un hombre mayor con uniforme de limpieza se acercaba al puesto. Ahí viene Esteban. Roberto observó al hombre que se aproximaba. Era delgado, de unos 50 años, con manos callosas y una expresión alerta que sugería años de trabajo nocturno. Esteban saludó a Carmen con familiaridad y pidió su desayuno usual. Esteban, quiero presentarte a 2 personas. Carmen hizo las presentaciones. Ellos podrían necesitar tu ayuda con algo relacionado al edificio donde trabajas. Esteban miró suspicazmente a Roberto y Marco. ¿Qué tipo de ayuda? Marco habló primero. Esteban, yo soy Marco Hernández, jefe de seguridad diurno del edificio. Nos conocemos de vista. Esteban asintió con reconocimiento. Sí, lo he visto en los cambios de turno. Estamos investigando posible corrupción en los niveles gerenciales de la empresa. Necesitamos acceso a información que solo alguien con tu libertad de movimiento nocturno podría obtener. Esteban se tensó visiblemente. Yo solo limpio oficinas, no me meto en problemas de la empresa. Roberto intervino cuidadosamente. Esteban, no le estamos pidiendo que haga nada ilegal o que se arriesgue, solo que nos ayude a documentar actividades que ya están sucediendo. ¿Y qué gano yo con eso? ¿Y si me despiden? Carmen puso su mano en el hombro de Esteban. Compadre, estos muchachos están tratando de hacer lo correcto. Si realmente hay corrupción, ¿no crees que los trabajadores honestos como tú merecen saber la verdad? Esteban reflexionó mientras desayunaba. ¿Qué tipo de cosas necesitan saber? Marco se inclinó hacia adelante. Conversaciones que puedas escuchar cuando limpias oficinas, tardía en la noche, documentos que veas en escritorios, reuniones fuera de horario, cualquier cosa que parezca fuera de lo normal. Y especialmente cualquier cosa relacionada con Patricia Salinas, Roberto añadió. Esteban casi se atragantó con su café. ¿Patricia Salinas? Esa mujer está loca. ¿Por qué dice eso? Roberto preguntó con curiosidad. Porque la he visto hacer cosas muy extrañas en las noches. Reuniones secretas, quemar documentos, hacer copias de archivos y llevárselas en bolsas personales. Esteban bajó la voz. Y no solo ella. Hay otros ejecutivos involucrados. Roberto y Marco se miraron significativamente. Esteban, ¿estarías dispuesto a documentar lo que ves? ¿Tal vez tomar fotos con tu teléfono si es seguro hacerlo? Esteban consideró la propuesta durante varios minutos. Si prometen que mi nombre no se va a mencionar hasta que todo esté resuelto, y si me garantizan que voy a tener protección si las cosas se ponen feas, entonces sí. Estoy cansado de ver cómo estos ejecutivos se roban el dinero mientras a nosotros nos pagan una miseria. Roberto sintió que finalmente tenía los elementos necesarios para construir un caso sólido contra Patricia y sus cómplices. Donde quiera que esté usted viendo esta historia, si ha sentido la emoción de ver cómo Roberto comienza a armar su plan, me gustaría que me dijera en los comentarios de qué país me está escuchando. La lucha entre la corrupción y la justicia es universal. Y me encantaría saber desde dónde me acompañan en este momento crucial de la historia, lugar donde asearse. Cerca del Metro Polanco hay unos baños públicos. Roberto asintió y se dirigió hacia donde Carmen le había indicado. Mientras caminaba por las calles que conocía tan bien desde una perspectiva completamente diferente, reflexionaba sobre lo que había aprendido en apenas unas horas. Patricia, en quien había depositado tanta confianza, había revelado ser una persona despiadada. Marco, a quien siempre había considerado simplemente un buen empleado, había demostrado tener un corazón genuinamente compasivo.
Y Carmen, una perfecta desconocida, le había mostrado más humanidad en una mañana que muchos de sus socios de negocios en años. Los baños públicos eran pequeños y no estaban en las mejores condiciones, pero para Roberto representaban un lujo después de 2 días sin acceso a instalaciones básicas. Se miró en el espejo agrietado y vio a un hombre que apenas reconocía. La barba descuidada, el cabello sucio, los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Pero había algo más en su mirada, una claridad que no había tenido en años. Se lavó la cara y las manos tan bien como pudo, tratando de verse un poco más presentable para ayudar a Carmen. Mientras se secaba con toallas de papel, escuchó una conversación en los lavabos del lado. ¿Ya viste al nuevo indigente que anda por la zona?, decía una voz que reconoció como la de Alejandro Ruiz, uno de sus gerentes de proyectos. «Sí, Patricia me contó que tuvo que llamar a seguridad», respondió otra voz que identificó como la de Miguel Santos, su director financiero. «Dice que el tipo se veía educado, pero ¿qué importa? Un vago es un vago». Roberto se quedó inmóvil, escuchando cada palabra de la conversación entre 2 hombres en quienes había confiado por años. «Yo creo que deberíamos hablar con el municipio para que pongan más patrullas por aquí», continuó Alejandro. «Estos indigentes bajan el valor de las propiedades. Además, dan mala imagen cuando vienen clientes internacionales». «Tienes razón». Miguel estaba lavándose las manos. «Ayer vi a uno de esos tipos hablando con Carmen, la de los tacos. Seguro le estaba pidiendo comida gratis. Deberíamos hablar con los comerciantes para que no los alienten». Roberto sintió cómo la indignación crecía en su pecho. Estos hombres, que ganaban salarios generosos gracias a su empresa, estaban hablando de seres humanos como si fueran plagas que exterminar. Y lo peor de todo era que él mismo podría haber participado en conversaciones similares en el pasado, sin cuestionar nunca la humanidad de las personas en situación vulnerable. «El problema es que el jefe está muy ocupado últimamente». Alejandro bajó la voz. «No ha estado viniendo a las reuniones regulares. Patricia dice que anda investigando no sé qué cosas raras en los libros contables». Miguel se tensó visiblemente. «¿Qué tipo de cosas raras?». Su voz sonaba nerviosa. «No estoy seguro, pero Patricia parece preocupada. Dice que Mendoza ha estado revisando contratos antiguos, facturas de materiales, ese tipo de cosas». Roberto contuvo la respiración. Ahora entendía por qué Patricia había estado tan tensa en las últimas semanas. Sabía que él estaba cerca de descubrir su esquema de corrupción. «¿Tú crees que sospeche algo específico?», Miguel preguntó con ansiedad apenas contenida. «No lo sé, pero Patricia sugiere que tal vez deberíamos estar preparados para eventualidades». «¿Qué tipo de eventualidades?». Ella dice que si Mendoza se vuelve un problema, hay formas de manejarlo, que ella tiene contactos que podrían ayudar a resolver situaciones difíciles. Roberto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Patricia estaba sugiriendo que podrían tomar medidas drásticas en su contra? La conversación había tomado un giro peligroso que no había anticipado. «Mira, Miguel, yo solo quiero mantener mi trabajo y seguir ganando bien». Alejandro se estaba secando las manos. «Si Patricia tiene un plan para mantener las cosas estables, yo la apoyo». «Sí, tienes razón. Mendoza ha sido buen jefe, pero si se está volviendo paranoico y está poniendo en riesgo nuestros ingresos». Los 2 hombres salieron de los baños, dejando a Roberto solo con sus pensamientos turbulentos. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. No solo estaba lidiando con corrupción financiera, sino que aparentemente había una conspiración activa en su contra. Roberto salió de los baños con la mente acelerada. Necesitaba procesar esta nueva información, pero también tenía que mantener su fachada y regresar a ayudar a Carmen como había prometido. Mientras caminaba de regreso al puesto de tacos, reflexionó sobre la ironía de la situación.
Estaba descubriendo los verdaderos planes de sus empleados precisamente porque ellos creían que él no estaba cerca para escucharlos. Carmen lo recibió con una sonrisa cuando regresó. ¡Qué bien! Se ve mucho mejor, joven. Los clientes van a llegar pronto para el almuerzo. ¿Está listo para trabajar? Más que listo, señora Carmen. Roberto respondió, agradecido por tener una distracción de los pensamientos oscuros que lo estaban consumiendo. Carmen le explicó las tareas básicas: limpiar mesas, recoger platos, ayudar con pedidos sencillos. Para Roberto, que había pasado décadas dirigiendo reuniones de alto nivel y tomando decisiones millonarias, la simplicidad de estas tareas resultaba casi meditativa. El primer cliente del almuerzo fue un trabajador de la construcción, cubierto de polvo y claramente agotado después de una mañana de trabajo físico intenso. Cuando Roberto le llevó su orden, el hombre lo miró con curiosidad. ¿Usted es nuevo aquí?, preguntó el trabajador mientras desenvolvía su taco. Sí, doña Carmen me está dando una oportunidad, Roberto respondió honestamente. Qué bueno, Carmen siempre ha sido muy generosa con la gente que necesita ayuda. El trabajador mordió su taco. Yo he estado viniendo aquí por 3 años. Cuando perdí mi trabajo anterior, ella me fiaba la comida hasta que conseguí este nuevo empleo. Roberto sintió una punzada de admiración hacia Carmen. Esta mujer, con recursos limitados, había estado actuando como una red de seguridad social informal para personas en su comunidad. ¿En qué trabaja usted?, Roberto preguntó, genuinamente interesado. Construcción. Trabajo para una empresa grande que está construyendo varios edificios por aquí. Constructora Mendoza se llama. El trabajador no tenía idea de que estaba hablando con el dueño de la empresa. Pagan bien, pero el trabajo es duro. El jefe dicen que es buena gente, aunque nunca lo he visto en persona. Roberto sintió un nudo en el estómago. Aquí tenía la oportunidad de escuchar una perspectiva directa sobre su empresa desde un empleado de base. ¿Le gusta trabajar ahí?, Roberto preguntó con cuidado. La verdad, sí. Los supervisores a veces son duros, pero las condiciones son buenas comparado con otras empresas. Nos dan equipos de seguridad decentes, el pago llega puntual, hay bonos cuando terminamos proyectos a tiempo. El trabajador parecía satisfecho. Mi cuñado trabajó para otras constructoras donde los trataban como animales. Aquí al menos nos ven como personas. Esta información fue un alivio para Roberto. A pesar de los problemas de corrupción en los niveles gerenciales, aparentemente las políticas que había implementado para proteger a los trabajadores de base seguían funcionando. ¿Y los jefes? ¿Los supervisores? Roberto presionó un poco más. La mayoría están bien. Hay una mujer, Patricia algo, que a veces viene a inspeccionar. Esa sí está loca de poder. El trabajador hizo una mueca. Nos trata como si fuéramos basura, pero los supervisores directos son gente trabajadora como nosotros. Roberto asintió, absorbiendo cada detalle. Patricia había estado abusando de su autoridad no solo con el dinero de la empresa, sino también con el trato hacia los empleados de menor rango. Carmen se acercó para revisar cómo estaba funcionando Roberto en su nuevo papel. ¿Todo bien, joven? ¿Cómo se siente ayudando? Me siente bien, señora Carmen. Es reconfortante hacer trabajo honesto. Roberto respondió, sorprendiéndose por la sinceridad de sus propias palabras. Carmen sonrió con aprobación, pero luego su expresión se volvió más seria. ¿Sabe qué, joven? He estado pensando en lo que me dijo esta mañana sobre confiar en las personas equivocadas. A veces uno puede ayudar a alguien a crecer profesionalmente, darle oportunidades, y esa persona se olvida de dónde vino. Roberto la miró con atención, sintiendo que Carmen tenía más sabiduría de la que aparentaba. ¿Usted ha vivido algo así, señora Carmen? Ay, sí. Hace años ayudé a una muchacha que trabajaba limpiando oficinas en estos edificios. Le enseñé a hacer algunos guisados, le presenté clientes, hasta le presté dinero para que comprara ingredientes y empezara su propio negocito de comida.
Carmen suspiró. En cuanto le empezó a ir bien, se olvidó completamente de mí. Hasta llegó a decirle a la gente que había aprendido sola, que nunca había necesitado ayuda de nadie. Roberto sintió como si Carmen estuviera describiendo exactamente su situación con Patricia y otros empleados que había promovido a lo largo de los años. ¿Y cómo manejó esa situación, señora Carmen? Pues mire, joven, uno no puede controlar la gratitud de otras personas. Lo único que puede hacer es seguir siendo buena gente y aprender a identificar mejor a quién vale la pena ayudar. Carmen limpió el comal mientras hablaba. Pero también aprendí que a veces uno tiene que poner límites. No se puede permitir que la gente abuse de la generosidad de uno. Roberto reflexionó sobre las palabras de Carmen mientras continuaba trabajando. El almuerzo estaba en pleno apogeo y una variedad de personas llegaba al puesto: trabajadores de oficina, empleados de construcción, vendedores ambulantes, estudiantes. Cada interacción le daba una nueva perspectiva sobre la dinámica social de la zona donde había construido su imperio empresarial. Si esa parte también tocó su corazón, me diga de cuál lugar del mundo usted está escuchando esto. Me gustaría saber de qué ciudad me acompaña mientras Roberto descubre estas verdades que cambiarán su vida para siempre. 3 días después de su reunión con Marco y Esteban, Roberto se preparaba para la operación más arriesgada de su plan. Esteban había confirmado que Patricia y varios ejecutivos tendrían una reunión secreta esa noche en el edificio, después del horario normal de oficina. Era la oportunidad perfecta para obtener evidencia directa de la conspiración. Roberto se encontró con Marco en un café a 3 cuadras del edificio corporativo. Habían acordado que Marco entraría normalmente para su turno nocturno de seguridad, mientras que Roberto se infiltraría usando las credenciales de limpieza que Esteban le había conseguido. ¿Está seguro de esto? Marco revisó una vez más el plan que habían trazado. Si lo descubren dentro del edificio, no podré protegerlo sin comprometer mi propia posición. Entiendo los riesgos. Roberto ajustó el uniforme de limpieza que llevaba puesto. Pero necesitamos evidencia sólida, no solo testimonios de segunda mano. Marco asintió gravemente. Esteban dice que la reunión será en la sala de juntas ejecutiva del piso 15. Hay varias rutas para llegar ahí, pero la más segura es por las escaleras de servicio. Marco señaló un plano del edificio que habían dibujado. Yo me encargaré de las cámaras de seguridad en esa área. Tendré que crear puntos ciegos sin que parezca obvio. ¿Y cómo voy a grabar las conversaciones sin ser detectado? Marco sacó un pequeño dispositivo de su mochila. Es un micrófono de alta sensibilidad con grabadora digital. Esteban dice que hay un ducto de ventilación que conecta con la sala de juntas. Si logra posicionarse ahí, debería poder capturar audio claro. Roberto tomó el dispositivo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Durante décadas había dirigido reuniones ejecutivas desde la comodidad de su silla presidencial. Ahora estaba a punto de espiar una reunión de sus propios empleados desde un ducto de ventilación. Marco, antes de que hagamos esto, necesito decirle algo. Roberto se sentía obligado a ser más honesto con su aliado. Mi relación con esta empresa es más personal de lo que le he contado. Marco estudió su rostro con atención. ¿Qué tan personal? Digamos que tengo razones muy específicas para querer limpiar esta corrupción. Razones que van más allá de un simple sentido de justicia. Marco reflexionó sobre esta información. ¿Es usted un investigador federal, un auditor gubernamental? Roberto decidió mantener la ambigüedad un poco más. Soy alguien que tiene mucho que perder si no se hace justicia. Marco aceptó esta explicación parcial. Está bien. Mientras sus motivaciones estén alineadas con exponer la corrupción, me basta. A las 10 de la noche, Roberto ingresó al edificio usando las credenciales de Esteban. El vestíbulo estaba prácticamente vacío, solo el guardia nocturno en recepción y algunos empleados de limpieza en los pisos inferiores. Roberto
Mantuvo la cabeza baja y caminó con la postura encorvada que había observado en otros trabajadores de limpieza. Tomó el elevador de servicio hasta el piso 14, desde donde podría acceder a las escaleras que lo llevarían al ducto de ventilación cerca de la sala de juntas ejecutiva. Su corazón latía intensamente mientras subía. Cada piso que pasaba lo acercaba más a respuestas definitivas sobre la traición de sus empleados. En el piso 15, Roberto pudo escuchar voces provenientes de la sala de juntas. Reconoció inmediatamente la voz de Patricia, pero había otras personas presentes. Se deslizó cuidadosamente hacia el ducto de ventilación que Esteban había identificado. Quitó la rejilla con herramientas que Marco le había proporcionado y se posicionó para grabar. Los números no cuadran, Patricia. Mendoza está más cerca de descubrirnos de lo que pensábamos. Era la voz de Miguel Santos, el director financiero. Por eso estamos tomando medidas preventivas, respondió Patricia con una frialdad que Roberto nunca había escuchado en su voz. Mi contacto está manejando el problema del indigente que anda haciendo preguntas. Roberto activó la grabadora, asegurándose de capturar cada palabra. ¿Qué tipo de medidas preventivas?, preguntó una tercera voz que Roberto reconoció como Alejandro Ruiz. Digamos que si Mendoza continúa investigando, podríamos tener que considerar opciones más permanentes. Roberto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Patricia estaba hablando de algo que sonaba peligrosamente como una amenaza física contra él. Patricia, eso está yendo demasiado lejos, intervino Miguel. Una cosa es desviar fondos, otra muy diferente es... ¿Es qué, Miguel? ¿Prefieres ir a la cárcel? Patricia interrumpió agresivamente, porque eso es exactamente lo que va a pasar si Mendoza presenta evidencia a las autoridades. ¿Qué evidencia? Él no puede tener nada concreto. Alejandro sonaba nervioso. Ese es el problema. No sabemos qué tiene o qué no tiene, pero sí sabemos que ha estado revisando contratos antiguos, facturas, registros de pagos. Patricia comenzó a caminar por la sala, sus tacones resonando en el piso. Y ahora resulta que hay un indigente muy conveniente haciendo preguntas sobre nuestra empresa y sobre mí específicamente. Roberto frunció el ceño. ¿Patricia había conectado al indigente con su investigación? ¿Cómo? ¿Tú crees que el indigente está conectado con Mendoza? Miguel preguntó la misma pregunta que Roberto estaba pensando. No lo sé, pero las coincidencias no me gustan. Un tipo educado aparece pidiendo limosna justo cuando Mendoza está investigando irregularidades. Luego desaparece cuando tratamos de localizarlo. Patricia hizo una pausa. Mi instinto me dice que no es casualidad. Roberto se dio cuenta de que Patricia era más astuta de lo que había calculado. Aunque no había descubierto su identidad verdadera, había detectado que algo no era normal en la situación. ¿Y qué propones hacer?, Alejandro preguntó. Primero, vamos a acelerar la limpieza de documentos. Quiero que todo lo que pueda conectarnos con las irregularidades desaparezca esta semana. Patricia habló con autoridad. Segundo, vamos a transferir los fondos restantes a las cuentas offshore que tenemos preparadas. Y tercero, Miguel preguntó con aprensión. Tercero, vamos a resolver el problema de Mendoza de una vez por todas. Roberto sintió cómo su sangre se helaba. La conversación había tomado un giro genuinamente amenazante. Patricia, necesito que seas específica sobre lo que significas por resolver el problema. Alejandro habló con voz temblorosa. Mi contacto se especializa en hacer que los problemas desaparezcan. Accidentes laborales, robos que salen mal, ese tipo de cosas. Patricia habló con una frialdad que terrificó a Roberto. Constructora Mendoza es una empresa de construcción. Los accidentes ocurren todo el tiempo en nuestros sitios de trabajo. Roberto se dio cuenta de que Patricia no solo estaba hablando de robarle dinero, estaba hablando de asesinarlo y hacerlo parecer un accidente laboral. Esto está completamente loco.
Miguel se puso de pie abruptamente. Yo accedí a un esquema financiero, no a un asesinato. ¿Y cuál es la diferencia, Miguel? Si Mendoza nos expone, todos vamos a la cárcel de por vida. ¿Prefieres eso? Prefiero tomar mis chances con el sistema legal que convertirme en cómplice de asesinato. Miguel caminó hacia la puerta. Me retiro de esto, Patricia. Haz lo que quieras, pero no cuentes conmigo. Roberto escuchó la puerta abrirse y cerrarse. Miguel había abandonado la reunión. ¿Y tú, Alejandro? ¿También te vas a acobardar? Patricia se dirigió al gerente de proyectos. Hubo un silencio prolongado antes de que Alejandro respondiera. Yo necesito tiempo para pensarlo, Patricia. Esto es mucho más serio de lo que había imaginado. No tenemos tiempo, Alejandro. Mi contacto necesita una respuesta esta noche. Roberto escuchó que otra persona entraba a la sala. ¿Cómo está la discusión? Era una voz nueva, profunda y áspera. Carlos. Perfecto timing. Patricia saludó al recién llegado. ¿Ya tienes todo listo? Roberto se dio cuenta de que Carlos debía ser el hombre misterioso que había visto con Patricia días antes, el supuesto investigador privado. Todo está preparado. Solo necesito la confirmación final. Carlos habló con una autoridad que sugería que no era la primera vez que manejaba este tipo de situaciones. Tengo una pregunta. Alejandro intervino nerviosamente. ¿Qué pasa con el indigente? Él también es un problema. Carlos rió sinistramente. Ese problema ya está siendo manejado. Mi gente lo está rastreando. Una vez que lo localicemos, vamos a averiguar exactamente qué sabe y quién le está pagando. Roberto sintió pánico puro. No solo estaban planeando asesinarlo a él, sino que también estaban cazando activamente su identidad como indigente. ¿Y si resulta que no está conectado con Mendoza? Alejandro preguntó. Entonces será una víctima colateral desafortunada. Carlos respondió con indiferencia completa. En este negocio no puedes darte el lujo de dejar cabos sueltos. Roberto se dio cuenta de que tenía que salir de ahí inmediatamente. Había obtenido más información de la que esperaba y toda ella era terrificante. Cuidadosamente comenzó a moverse hacia la salida del ducto, tratando de no hacer ruido. Patricia, necesito que entiendas algo. Carlos continuó. Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Mendoza va a morir. Y cualquier persona que esté ayudándolo también. ¿Estás completamente segura de que esto es lo que quieres? Completamente segura. Patricia respondió sin vacilación. He trabajado demasiado duro para construir mi posición en esta empresa como para permitir que Mendoza lo destruya todo. Roberto logró salir del ducto y reemplazar la rejilla sin hacer ruido detectable. Mientras se dirigía hacia las escaleras de servicio, procesaba la magnitud de lo que había escuchado. Patricia no solo había estado robando dinero, había contratado a un asesino profesional para matarlo. Bajó las escaleras tan rápido como pudo sin correr, consciente de que cada segundo que permaneciera en el edificio aumentaba el riesgo de ser descubierto. Cuando llegó al vestíbulo, tuvo que forzarse a caminar normalmente, como si fuera un empleado de limpieza terminando su turno. Una vez fuera del edificio, Roberto se dirigió inmediatamente al punto de encuentro acordado con Marco. Lo encontró esperándolo en su vehículo, claramente ansioso. ¿Cómo fue? ¿Obtuvo algo útil? Marco preguntó tan pronto como Roberto subió al auto. Marco, esto es mucho peor de lo que pensábamos. Roberto le mostró la grabadora. Patricia no solo está robando dinero, ha contratado a un asesino para matarme. Marco se tensó inmediatamente. ¿Está seguro de lo que escuchó? Roberto reprodujo partes clave de la grabación. Marco escuchó en silencio creciente, su expresión volviéndose más grave con cada revelación. Esto ya no es solo corrupción corporativa, Marco dijo cuando terminó la grabación. Esto es conspiración para cometer asesinato. Y también están buscando activamente al indigente, o sea, a mí. Tengo que desaparecer del radar inmediatamente. Marco reflexionó durante varios minutos mientras conducían lejos del edificio.
¿Sabe qué? Creo que es hora de que involucre a las autoridades federales. Esto está más allá de lo que podemos manejar nosotros solos. Roberto asintió, pero sabía que también tendría que revelar su verdadera identidad muy pronto. La charada del indigente había servido su propósito, pero ahora necesitaba recursos y protección que solo podría obtener como Roberto Mendoza. Marco, mañana voy a contactar a mi abogado y a la Fiscalía Federal. Esta grabación, junto con la evidencia documental que hemos estado recopilando, debería ser suficiente para procesar a Patricia y sus cómplices. ¿Y qué pasa con su seguridad? Carlos dijo que lo están rastreando. Roberto sabía que tenía que tomar una decisión crucial: continuar escondiéndose como indigente o revelar su identidad y usar sus recursos para protegerse. Marco, hay algo que necesito decirle sobre quién soy realmente, pero eso será mañana. Por ahora, necesito que me ayude a mantenerme vivo una noche más. Marco asintió solemnemente. Cuenta conmigo, pero mañana quiero respuestas completas. Roberto se dirigió de regreso al pequeño departamento de René, cargando el peso de haber escuchado planes específicos para su asesinato. La revelación final estaba cerca, pero primero tenía que sobrevivir a la noche más peligrosa de su vida, lugar donde asearse. Cerca del metro Polanco hay unos baños públicos. Roberto asintió y se dirigió hacia donde Carmen le había indicado. Mientras caminaba por las calles que conocía tan bien, desde una perspectiva completamente diferente, reflexionaba sobre lo que había aprendido en apenas unas horas. Patricia, en quien había depositado tanta confianza, había revelado ser una persona despiadada. Marco, a quien siempre había considerado simplemente un buen empleado, había demostrado tener un corazón genuinamente compasivo. Y Carmen, una perfecta desconocida, le había mostrado más humanidad en una mañana que muchos de sus socios de negocios en años. Los baños públicos eran pequeños y no estaban en las mejores condiciones, pero para Roberto representaban un lujo después de 2 días sin acceso a instalaciones básicas. Se miró en el espejo agrietado y vio a un hombre que apenas reconocía. La barba descuidada, el cabello sucio, los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Pero había algo más en su mirada, una claridad que no había tenido en años. Se lavó la cara y las manos tan bien como pudo, tratando de verse un poco más presentable para ayudar a Carmen. Mientras se secaba con toallas de papel, escuchó una conversación en los lavabos del lado. ¿Ya viste al nuevo indigente que anda por la zona?, decía una voz que reconoció como la de Alejandro Ruiz, uno de sus gerentes de proyectos. Sí, Patricia me contó que tuvo que llamar a seguridad, respondió otra voz que identificó como la de Miguel Santos, su director financiero. Dice que el tipo se veía educado, pero ¿qué importa? Un vago es un vago. Matt. Roberto se quedó inmóvil, escuchando cada palabra de la conversación entre 2 hombres en quienes había confiado por años. Yo creo que deberíamos hablar con el municipio para que pongan más patrullas por aquí, continuó Alejandro. Estos indigentes bajan el valor de las propiedades. Además, dan mala imagen cuando vienen clientes internacionales. Tienes razón. Miguel estaba lavándose las manos. Ayer vi a uno de esos tipos hablando con Carmen, la de los tacos. Seguro le estaba pidiendo comida gratis. Deberíamos hablar con los comerciantes para que no los alienten. Roberto sintió cómo la indignación crecía en su pecho. Estos hombres, que ganaban salarios generosos gracias a su empresa, estaban hablando de seres humanos como si fueran plagas que exterminar. Y lo peor de todo era que él mismo podría haber participado en conversaciones similares en el pasado, sin cuestionar nunca la humanidad de las personas en situación vulnerable. El problema es que el jefe está muy ocupado últimamente. Alejandro bajó la voz. No ha estado viniendo a las reuniones regulares. Patricia dice que anda investigando no sé qué cosas raras en los libros contables. Miguel se tensó visiblemente. ¿Qué tipo de cosas raras? Su voz sonaba nerviosa. No estoy seguro.
Pero Patricia parece preocupada. Dice que Mendoza ha estado revisando contratos antiguos, facturas de materiales, ese tipo de cosas. Roberto contuvo la respiración. Ahora entendía por qué Patricia había estado tan tensa en las últimas semanas. Sabía que él estaba cerca de descubrir su esquema de corrupción. ¿Tú crees que sospeche algo específico?, Miguel preguntó con ansiedad apenas contenida. No lo sé, pero Patricia sugiere que tal vez deberíamos estar preparados para eventualidades. ¿Qué tipo de eventualidades? Ella dice que si Mendoza se vuelve un problema, hay formas de manejarlo, que ella tiene contactos que podrían ayudar a resolver situaciones difíciles. Roberto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Patricia estaba sugiriendo que podrían tomar medidas drásticas en su contra? La conversación había tomado un giro peligroso que no había anticipado. Mira, Miguel, yo solo quiero mantener mi trabajo y seguir ganando bien. Alejandro se estaba secando las manos. Si Patricia tiene un plan para mantener las cosas estables, yo la apoyo. Sí, tienes razón. Mendoza ha sido buen jefe, pero si se está volviendo paranoico y está poniendo en riesgo nuestros ingresos. Los dos hombres salieron de los baños, dejando a Roberto solo con sus pensamientos turbulentos. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. No solo estaba lidiando con corrupción financiera, sino que aparentemente había una conspiración activa en su contra. Roberto salió de los baños con la mente acelerada. Necesitaba procesar esta nueva información, pero también tenía que mantener su fachada y regresar a ayudar a Carmen como había prometido. Mientras caminaba de regreso al puesto de tacos, reflexionó sobre la ironía de la situación. Estaba descubriendo los verdaderos planes de sus empleados precisamente porque ellos creían que él no estaba cerca para escucharlos. Carmen lo recibió con una sonrisa cuando regresó. ¡Qué bien! Se ve mucho mejor, joven. Los clientes van a llegar pronto para el almuerzo. ¿Está listo para trabajar? Más que listo, señora Carmen. Roberto respondió, agradecido por tener una distracción de los pensamientos oscuros que lo estaban consumiendo. Carmen le explicó las tareas básicas: limpiar mesas, recoger platos, ayudar con pedidos sencillos. Para Roberto, que había pasado décadas dirigiendo reuniones de alto nivel y tomando decisiones millonarias, la simplicidad de estas tareas resultaba casi meditativa. El primer cliente del almuerzo fue un trabajador de la construcción, cubierto de polvo y claramente agotado después de una mañana de trabajo físico intenso. Cuando Roberto le llevó su orden, el hombre lo miró con curiosidad. ¿Usted es nuevo aquí?, preguntó el trabajador mientras desenvolvía su taco. Sí, doña Carmen me está dando una oportunidad, Roberto respondió honestamente. Qué bueno. Carmen siempre ha sido muy generosa con la gente que necesita ayuda. El trabajador mordió su taco. Yo he estado viniendo aquí por 3 años. Cuando perdí mi trabajo anterior, ella me fiaba la comida hasta que conseguí este nuevo empleo. Roberto sintió una punzada de admiración hacia Carmen. Esta mujer, con recursos limitados, había estado actuando como una red de seguridad social informal para personas en su comunidad. ¿En qué trabaja usted?, Roberto preguntó, genuinamente interesado. Construcción. Trabajo para una empresa grande que está construyendo varios edificios por aquí. Constructora Mendoza se llama. El trabajador no tenía idea de que estaba hablando con el dueño de la empresa. Pagan bien, pero el trabajo es duro. El jefe dicen que es buena gente, aunque nunca lo he visto en persona. Roberto sintió un nudo en el estómago. Aquí tenía la oportunidad de escuchar una perspectiva directa sobre su empresa desde un empleado de base. ¿Le gusta trabajar ahí?, Roberto preguntó con cuidado. La verdad, sí. Los supervisores a veces son duros, pero las condiciones son buenas comparado con otras empresas. Nos dan equipos de seguridad decentes, el pago llega puntual, hay bonos cuando terminamos proyectos a tiempo. El trabajador parecía satisfecho. Mi cuñado trabajó para otras constructoras donde los trataban como animales.
Aquí al menos nos ven como personas. Esta información fue un alivio para Roberto. A pesar de los problemas de corrupción en los niveles gerenciales, aparentemente las políticas que había implementado para proteger a los trabajadores de base seguían funcionando. ¿Y los jefes? ¿Los supervisores? Roberto presionó un poco más. La mayoría están bien. Hay una mujer, Patricia algo, que a veces viene a inspeccionar. Esa sí está loca de poder. El trabajador hizo una mueca. Nos trata como si fuéramos basura, pero los supervisores directos son gente trabajadora como nosotros. Roberto asintió, absorbiendo cada detalle. Patricia había estado abusando de su autoridad no solo con el dinero de la empresa, sino también con el trato hacia los empleados de menor rango. Carmen se acercó para revisar cómo estaba funcionando Roberto en su nuevo papel. ¿Todo bien, joven? ¿Cómo se siente ayudando? Me siente bien, señora Carmen. Es reconfortante hacer trabajo honesto. Roberto respondió, sorprendiéndose por la sinceridad de sus propias palabras. Carmen sonrió con aprobación, pero luego su expresión se volvió más seria. ¿Sabe qué, joven? He estado pensando en lo que me dijo esta mañana sobre confiar en las personas equivocadas. A veces uno puede ayudar a alguien a crecer profesionalmente, darle oportunidades, y esa persona se olvida de dónde vino. Roberto la miró con atención, sintiendo que Carmen tenía más sabiduría de la que aparentaba. ¿Usted ha vivido algo así, señora Carmen? Ay, sí. Hace años ayudé a una muchacha que trabajaba limpiando oficinas en estos edificios. Le enseñé a hacer algunos guisados, le presenté clientes, hasta le presté dinero para que comprara ingredientes y empezara su propio negocito de comida. Carmen suspiró. En cuanto le empezó a ir bien, se olvidó completamente de mí. Hasta llegó a decirle a la gente que había aprendido sola, que nunca había necesitado ayuda de nadie. Roberto sintió como si Carmen estuviera describiendo exactamente su situación con Patricia y otros empleados que había promovido a lo largo de los años. ¿Y cómo manejó esa situación, señora Carmen? Pues mire, joven, uno no puede controlar la gratitud de otras personas. Lo único que puede hacer es seguir siendo buena gente y aprender a identificar mejor a quién vale la pena ayudar. Carmen limpió el comal mientras hablaba. Pero también aprendí que a veces uno tiene que poner límites. No se puede permitir que la gente abuse de la generosidad de uno. Roberto reflexionó sobre las palabras de Carmen mientras continuaba trabajando. El almuerzo estaba en pleno apogeo y una variedad de personas llegaba al puesto: trabajadores de oficina, empleados de construcción, vendedores ambulantes, estudiantes. Cada interacción le daba una nueva perspectiva sobre la dinámica social de la zona donde había construido su imperio empresarial. Si esa parte también tocó su corazón, me diga de cuál lugar del mundo usted está escuchando esto. Me gustaría saber de qué ciudad me acompaña mientras Roberto descubre estas verdades que cambiarán su vida para siempre. Roberto despertó al amanecer, sabiendo que ese sería el día en que todo cambiaría para siempre. Había pasado una noche inquieta, procesando no solo la información que había grabado, sino también la transformación profunda que había experimentado durante su tiempo como indigente. Ya no era simplemente Roberto Mendoza, el empresario exitoso. Ahora era alguien que había visto la humanidad desde sus extremos más vulnerables. Se dirigió temprano al puesto de Carmen, quien inmediatamente notó la tensión en su rostro. ¿Qué pasó anoche, joven? Se ve como si hubiera visto fantasmas. Algo así, señora Carmen. Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas. Hoy termina todo. Hoy se revela la verdad. Carmen le preparó un café más fuerte de lo usual. ¿Y está preparado para lo que viene después de la verdad? La pregunta de Carmen lo hizo reflexionar. ¿Estaba preparado? Durante una semana había vivido como indigente, había visto la crueldad de personas en quienes confiaba y la bondad de extraños que no tenían razón para ayudarlo. ¿Podría regresar a su vida anterior como si nada hubiera cambiado?
Señora Carmen, cuando todo esto termine, las cosas no van a volver a ser como antes. ¿Por qué dice eso? Roberto la miró directamente a los ojos. Porque esta experiencia me ha enseñado cosas que no sabía que necesitaba aprender, sobre la lealtad, sobre la humanidad, sobre lo que realmente importa en la vida. Carmen asintió con comprensión. A veces, la vida nos pone en situaciones difíciles justamente para enseñarnos esas lecciones. A las 9 de la mañana, Marco llegó al puesto con expresión grave. «Necesitamos hablar urgentemente», le dijo a Roberto. «Esteban me contactó esta madrugada. Dice que Carlos y otros 2 hombres estuvieron en el edificio muy temprano, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad». Roberto sintió un nudo en el estómago. ¿Creen que detectaron algo? No lo sé, pero Esteban dice que también estuvieron preguntando por empleados de limpieza, específicamente por personas que no reconocían. Roberto se dio cuenta de que su tiempo de anonimato estaba llegando a su fin más rápido de lo que había planeado. «Marco, es hora de que sepa toda la verdad sobre quién soy». Marco se inclinó hacia adelante, claramente preparado para una revelación importante. «Soy Roberto Mendoza. Soy el dueño de Constructora Mendoza». Marco se quedó completamente inmóvil por varios segundos, procesando esta información. Carmen, quien había estado escuchando discretamente, dejó caer la cuchara que estaba usando para revolver la salsa. «Ustedes...» Marco no podía completar la frase. «Soy el jefe al que ha estado protegiendo durante 8 años, sí. El hombre que Patricia y sus cómplices están planeando asesinar». Marco se llevó las manos a la cabeza. «Esto explica todo. La familiaridad que sentía hacia usted, la manera en que conocía detalles específicos de la empresa, su manera de hablar». Carmen se acercó lentamente a la mesa. «Joven, ¿usted es realmente el dueño de esa empresa grande?» Roberto asintió solemnemente. «Sí, señora Carmen. Y todo lo que le he dicho sobre estar descubriendo la corrupción es verdad. Decidí hacerme pasar por indigente para ver la verdadera naturaleza de mis empleados». Carmen se sentó pesadamente. «¿Y qué va a pasar ahora? ¿Va a regresar a su vida de rico y se va a olvidar de toda la gente que lo ayudó aquí abajo?» La pregunta de Carmen fue como una bofetada emocional para Roberto. Se dio cuenta de que ella estaba expresando un miedo legítimo, que él la usaría y luego la abandonaría, como había hecho la muchacha que ella había ayudado años antes. «Señora Carmen, esta experiencia ha cambiado mi vida para siempre. Usted me enseñó sobre humanidad cuando yo la había olvidado. Marco me mostró lealtad genuina cuando yo la necesitaba más. Ustedes son las personas más valiosas que he conocido en años». Carmen estudió su rostro buscando sinceridad. «¿Y qué va a hacer con esa Patricia y los otros que lo traicionaron?» «Voy a hacer justicia, pero de la manera correcta, con evidencia, con la ley, sin venganza». Marco se recuperó del shock inicial. «Señor Mendoza, necesitamos actuar rápidamente. Si Carlos está revisando las grabaciones de seguridad, es solo cuestión de tiempo antes de que descubra su infiltración de anoche». Roberto asintió. «Es hora de contactar a las autoridades federales y revelar todo lo que hemos descubierto». Roberto sacó un teléfono celular que había mantenido apagado durante toda la semana. «Marco, ¿puede llevarnos a un lugar privado? Necesito hacer algunas llamadas importantes». 30 minutos después, Roberto estaba en el departamento de René, hablando con su abogado personal, Eduardo Castellanos. «Roberto, ¿dónde demonios has estado? Llevo una semana tratando de contactarte». Eduardo sonaba alterado. «Patricia Salinas ha estado diciendo que estás enfermo, que necesitas tiempo para recuperarte, pero no me permitía contactarte directamente. Eduardo, necesito que escuches cuidadosamente. Patricia está dirigiendo un esquema de corrupción masivo en mi empresa y ahora está planeando asesinarme». Hubo silencio al otro lado de la línea. «Roberto, ¿estás hablando en serio?» «Completamente en serio.
Tengo grabaciones de audio de Patricia discutiendo planes específicos para matarme y hacer que parezca un accidente laboral. ¿Dónde estás ahora? Necesito verte inmediatamente. Roberto le dio la dirección del departamento de René y le pidió que trajera a un fiscal federal de confianza. 2 horas más tarde, el pequeño departamento estaba lleno de gente. Eduardo Castellanos, el fiscal federal Antonio Morales, Marco Hernández y, por supuesto, Carmen, quien había insistido en acompañar a Roberto para asegurarse de que no lo abandonen ahora que saben quién es realmente. Roberto reprodujo la grabación completa de la reunión nocturna. El silencio en la habitación era absoluto mientras escuchaban a Patricia discutir planes de asesinato con la frialdad de quien discute el menú del almuerzo. Señor Mendoza, esta grabación es evidencia suficiente para procesar por conspiración para cometer asesinato. El fiscal Morales habló gravemente, pero necesitamos actuar rápidamente para garantizar su seguridad. ¿Cuál es el plan? Roberto preguntó. Vamos a arrestar a Patricia Salinas, Carlos Herrera y sus cómplices esta tarde. Pero primero, necesitamos que usted confronte a Patricia para obtener una confesión adicional, obviamente con protección completa. Roberto reflexionó sobre esta propuesta. ¿Quiere que me presente en la empresa como si nada hubiera pasado? Exactamente, con agentes federales posicionados estratégicamente y con Marco coordinando la seguridad interna. Roberto miró a Carmen, quien había estado escuchando todo en silencio. ¿Qué opina, señora Carmen? Opino que es hora de que esa víbora de Patricia pague por todo lo que ha hecho. Pero también opino que cuando esto termine, usted tiene que recordar las lecciones que aprendió esta semana. Roberto tomó las manos arrugadas de Carmen entre las suyas. Señora Carmen, ¿estaría dispuesta a ser la primera gerente de responsabilidad social de Constructora Mendoza? Carmen lo miró con sorpresa. ¿Yo? ¿Qué sé yo de esas cosas elegantes? Usted sabe más sobre humanidad y valores que cualquier ejecutivo que haya conocido. Y necesito a alguien que me mantenga conectado con lo que realmente importa. Carmen sonrió lentamente. ¿Puedo seguir vendiendo tacos en mis ratos libres? Por supuesto. De hecho, vamos a instalar un puesto de comida auténtica mexicana en el edificio corporativo. Los ejecutivos necesitan recordar de dónde vienen. A las 4 de la tarde, Roberto Mendoza caminó hacia su edificio corporativo por primera vez en una semana, pero esta vez no como indigente, sino como el dueño de la empresa. Llevaba un traje impecable, pero su perspectiva había cambiado para siempre. La recepcionista casi se desmaya cuando lo vio entrar. «Señor Mendoza, qué bueno verlo. La señora Patricia dijo que estaba enfermo». «Estoy perfectamente bien, gracias. ¿Podría pedirle a Patricia que venga a mi oficina inmediatamente?» Roberto subió a su oficina en el piso ejecutivo, acompañado discretamente por agentes federales que se posicionaron estratégicamente en el área. Marco coordinó la seguridad del edificio, asegurándose de que no hubiera rutas de escape. 5 minutos después, Patricia Salinas entró a la oficina con una expresión que cambió de alivio fingido a shock absoluto cuando vio a Roberto sentado detrás de su escritorio. «Roberto, ¿dónde has estado? He estado muy preocupada por ti». Patricia trató de mantener su actuación, pero Roberto pudo ver el pánico en sus ojos. «He estado aprendiendo cosas muy interesantes sobre mi empresa, Patricia, y sobre la lealtad de mis empleados». Patricia se acercó al escritorio tratando de evaluar cuánto sabía Roberto. ¿Qué tipo de cosas? Roberto activó una grabadora en su escritorio. «Por ejemplo, he aprendido sobre reuniones nocturnas secretas, planes para transferir fondos a cuentas offshore y conversaciones sobre resolver problemas de manera permanente». Patricia se puso pálida. «Roberto, no sé de qué estás hablando». «No, déjame refrescarte la memoria». Roberto reprodujo fragmentos clave de la grabación de la noche anterior. Cuando Patricia escuchó su propia voz discutiendo planes para matarlo, se desplomó en una silla. «¿Cómo obtuviste eso?» «Digamos que he aprendido a moverme en lugares donde no esperabas encontrarme.
Patricia se dio cuenta de que había sido completamente descubierta. Su expresión cambió de pánico a rabia pura. «Todo esto es tu culpa». Patricia se puso de pie agresivamente. «Construí esta empresa tanto como tú. Me merecía una parte más grande de las ganancias. Entonces decidiste tomarla por la fuerza. Te di los mejores años de mi vida. Trabajé día y noche para hacer crecer esta empresa. ¿Y cómo me pagaste? Con salarios que no reflejaban mi contribución real». Roberto estudió a la mujer que había considerado como una hija profesional. «Patricia, te di oportunidades que nadie más te había dado. Te pagué estudios de posgrado, te envié a capacitaciones internacionales, te promovía constantemente. No era suficiente. Veía cómo tú vivías, mientras yo tenía que preocuparme por cada peso». Roberto se dio cuenta de que Patricia había construido una narrativa en su mente donde ella era la víctima, a pesar de haber estado robando millones de pesos y planeando su asesinato. En ese momento, agentes federales entraron a la oficina. «Patricia Salinas está arrestada por conspiración, fraude empresarial y conspiración para cometer asesinato». Mientras los agentes la esposaban, Patricia se volvió hacia Roberto una última vez. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Roberto? Que nunca te diste cuenta de cuántas personas en esta empresa te desprecian. Yo no fui la única». Roberto sintió tristeza más que enojo. Patricia había tenido una oportunidad de construir algo legítimo y había elegido el camino de la corrupción y la violencia. Después de que se llevaran a Patricia, Roberto se quedó solo en su oficina por primera vez en una semana. Miró por la ventana hacia el puesto de tacos donde Carmen estaba atendiendo a los clientes de la tarde. Vio a trabajadores de construcción compartiendo comida y conversación, a empleados de oficina mezclándose con vendedores ambulantes, a Marco supervisando la seguridad del área con una sonrisa satisfecha. Roberto se dio cuenta de que había recuperado más que su empresa. Había recuperado su humanidad. La semana como indigente le había mostrado que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su capacidad de mostrar compasión hacia otros. Su teléfono sonó. Era Carmen. «Joven, perdón, señor Mendoza, ¿va a venir a cenar? Hice carnitas especiales para celebrar que se hizo justicia». Roberto sonrió, sintiendo una calidez que no había experimentado en años. «Voy para allá, señora Carmen. Y por favor, siga diciéndome joven. Me recuerda quién soy realmente». Mientras bajaba las escaleras de su edificio corporativo, Roberto reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Carmen había estado correcta desde el principio. Detrás de cada número hay una persona con familia, con sueños, con problemas. Su trabajo como empresario no era solo generar ganancias, era crear oportunidades para que las personas construyeran vidas dignas. Si algún día usted ha vivido una experiencia que le cambió completamente la perspectiva sobre la vida, me deje saber en los comentarios de qué país me escucha. La historia de Roberto nos enseña que a veces necesitamos perder todo para encontrar lo que realmente importa. Y me encantaría saber cómo esta historia ha resonado con su propia experiencia. 6 meses después, Constructora Mendoza había implementado nuevos programas de responsabilidad social, mejores salarios para trabajadores de base y un comité de ética dirigido por Carmen Rodríguez, quien dividía su tiempo entre supervisar programas sociales y servir los mejores tacos del Polanco desde un puesto permanente instalado en el edificio corporativo. Roberto Mendoza nunca olvidó las lecciones que aprendió durante su semana como indigente, que la verdadera riqueza se mide por el impacto positivo que tienes en la vida de otros y que a veces necesitas tocar fondo para descubrir quién eres realmente en tu corazón. Fin lugar donde asearse, cerca del metro. Polanco hay unos baños públicos. Roberto asintió y se dirigió hacia donde Carmen le había indicado.
Mientras caminaba por las calles que conocía tan bien desde una perspectiva completamente diferente, reflexionaba sobre lo que había aprendido en apenas unas horas. Patricia, en quien había depositado tanta confianza, había revelado ser una persona despiadada. Marco, a quien siempre había considerado simplemente un buen empleado, había demostrado tener un corazón genuinamente compasivo. Y Carmen, una perfecta desconocida, le había mostrado más humanidad en una mañana que muchos de sus socios de negocios en años. Los baños públicos eran pequeños y no estaban en las mejores condiciones, pero para Roberto representaban un lujo después de 2 días sin acceso a instalaciones básicas. Se miró en el espejo agrietado y vio a un hombre que apenas reconocía. La barba descuidada, el cabello sucio, los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Pero había algo más en su mirada, una claridad que no había tenido en años. Se lavó la cara y las manos tan bien como pudo, tratando de verse un poco más presentable para ayudar a Carmen. Mientras se secaba con toallas de papel, escuchó una conversación en los lavabos del lado. «¿Ya viste al nuevo indigente que anda por la zona?», decía una voz que reconoció como la de Alejandro Ruiz, uno de sus gerentes de proyectos. «Sí, Patricia me contó que tuvo que llamar a seguridad», respondió otra voz que identificó como la de Miguel Santos, su director financiero. «Dice que el tipo se veía educado, pero ¿qué importa? Un vago es un vago». Roberto se quedó inmóvil, escuchando cada palabra de la conversación entre 2 hombres en quienes había confiado por años. «Yo creo que deberíamos hablar con el municipio para que pongan más patrullas por aquí», continuó Alejandro. «Estos indigentes bajan el valor de las propiedades. Además, dan mala imagen cuando vienen clientes internacionales». «Tienes razón». Miguel estaba lavándose las manos. «Ayer vi a uno de esos tipos hablando con Carmen, la de los tacos. Seguro le estaba pidiendo comida gratis. Deberíamos hablar con los comerciantes para que no los alienten». Roberto sintió cómo la indignación crecía en su pecho. Estos hombres, que ganaban salarios generosos gracias a su empresa, estaban hablando de seres humanos como si fueran plagas que exterminar. Y lo peor de todo era que él mismo podría haber participado en conversaciones similares en el pasado, sin cuestionar nunca la humanidad de las personas en situación vulnerable. «El problema es que el jefe está muy ocupado últimamente». Alejandro bajó la voz. «No ha estado viniendo a las reuniones regulares. Patricia dice que anda investigando no sé qué cosas raras en los libros contables». Miguel se tensó visiblemente. «¿Qué tipo de cosas raras?». Su voz sonaba nerviosa. «No estoy seguro, pero Patricia parece preocupada. Dice que Mendoza ha estado revisando contratos antiguos, facturas de materiales, ese tipo de cosas». Roberto contuvo la respiración. Ahora entendía por qué Patricia había estado tan tensa en las últimas semanas. Sabía que él estaba cerca de descubrir su esquema de corrupción. «¿Tú crees que sospeche algo específico?», Miguel preguntó con ansiedad apenas contenida. «No lo sé, pero Patricia sugiere que tal vez deberíamos estar preparados para eventualidades». «¿Qué tipo de eventualidades?». Ella dice que si Mendoza se vuelve un problema, hay formas de manejarlo, que ella tiene contactos que podrían ayudar a resolver situaciones difíciles. Roberto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Patricia estaba sugiriendo que podrían tomar medidas drásticas en su contra? La conversación había tomado un giro peligroso que no había anticipado. «Mira, Miguel, yo solo quiero mantener mi trabajo y seguir ganando bien». Alejandro se estaba secando las manos. «Si Patricia tiene un plan para mantener las cosas estables, yo la apoyo». «Sí, tienes razón. Mendoza ha sido buen jefe, pero si se está volviendo paranoico y está poniendo en riesgo nuestros ingresos». Los 2 hombres salieron de los baños, dejando a Roberto solo con sus pensamientos turbulentos. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado.
no solo estaba lidiando con corrupción financiera, sino que aparentemente había una conspiración activa en su contra. Roberto salió de los baños con la mente acelerada. Necesitaba procesar esta nueva información, pero también tenía que mantener su fachada y regresar a ayudar a Carmen como había prometido. Mientras caminaba de regreso al puesto de tacos, reflexionó sobre la ironía de la situación. Estaba descubriendo los verdaderos planes de sus empleados precisamente porque ellos creían que él no estaba cerca para escucharlos. Carmen lo recibió con una sonrisa cuando regresó. ¡Qué bien! Se ve mucho mejor, joven. Los clientes van a llegar pronto para el almuerzo. ¿Está listo para trabajar? Más que listo, señora Carmen. Roberto respondió, agradecido por tener una distracción de los pensamientos oscuros que lo estaban consumiendo. Carmen le explicó las tareas básicas: limpiar mesas, recoger platos, ayudar con pedidos sencillos. Para Roberto, que había pasado décadas dirigiendo reuniones de alto nivel y tomando decisiones millonarias, la simplicidad de estas tareas resultaba casi meditativa. El primer cliente del almuerzo fue un trabajador de la construcción, cubierto de polvo y claramente agotado después de una mañana de trabajo físico intenso. Cuando Roberto le llevó su orden, el hombre lo miró con curiosidad. ¿Usted es nuevo aquí?, preguntó el trabajador mientras desenvolvía su taco. Sí, doña Carmen me está dando una oportunidad, Roberto respondió honestamente. ¡Qué bueno! Carmen siempre ha sido muy generosa con la gente que necesita ayuda. El trabajador mordió su taco. Yo he estado viniendo aquí por 3 años. Cuando perdí mi trabajo anterior, ella me fiaba la comida hasta que conseguí este nuevo empleo. Roberto sintió una punzada de admiración hacia Carmen. Esta mujer, con recursos limitados, había estado actuando como una red de seguridad social informal para personas en su comunidad. ¿En qué trabaja usted?, Roberto preguntó, genuinamente interesado. Construcción. Trabajo para una empresa grande que está construyendo varios edificios por aquí. Constructora Mendoza se llama. El trabajador no tenía idea de que estaba hablando con el dueño de la empresa. Pagan bien, pero el trabajo es duro. El jefe dicen que es buena gente, aunque nunca lo he visto en persona. Roberto sintió un nudo en el estómago. Aquí tenía la oportunidad de escuchar una perspectiva directa sobre su empresa desde un empleado de base. ¿Le gusta trabajar ahí?, Roberto preguntó con cuidado. La verdad, sí. Los supervisores a veces son duros, pero las condiciones son buenas comparado con otras empresas. Nos dan equipos de seguridad decentes, el pago llega puntual, hay bonos cuando terminamos proyectos a tiempo. El trabajador parecía satisfecho. Mi cuñado trabajó para otras constructoras donde los trataban como animales. Aquí al menos nos ven como personas. Esta información fue un alivio para Roberto. A pesar de los problemas de corrupción en los niveles gerenciales, aparentemente las políticas que había implementado para proteger a los trabajadores de base seguían funcionando. ¿Y los jefes? ¿Los supervisores? Roberto presionó un poco más. La mayoría están bien. Hay una mujer, Patricia algo, que a veces viene a inspeccionar. Esa sí está loca de poder. El trabajador hizo una mueca. Nos trata como si fuéramos basura, pero los supervisores directos son gente trabajadora como nosotros. Roberto asintió, absorbiendo cada detalle. Patricia había estado abusando de su autoridad no solo con el dinero de la empresa, sino también con el trato hacia los empleados de menor rango. Carmen se acercó para revisar cómo estaba funcionando Roberto en su nuevo papel. ¿Todo bien, joven? ¿Cómo se siente ayudando? Me siente bien, señora Carmen. Es reconfortante hacer trabajo honesto. Roberto respondió, sorprendiéndose por la sinceridad de sus propias palabras. Carmen sonrió con aprobación, pero luego su expresión se volvió más seria. ¿Sabe qué, joven? He estado pensando en lo que me dijo esta mañana sobre confiar en las personas equivocadas. A veces uno puede ayudar a alguien a crecer profesionalmente, darle oportunidades,
y esa persona se olvida de dónde vino. Roberto la miró con atención, sintiendo que Carmen tenía más sabiduría de la que aparentaba. «¿Usted ha vivido algo así, señora Carmen?» «Ay, sí. Hace años ayudé a una muchacha que trabajaba limpiando oficinas en estos edificios. Le enseñé a hacer algunos guisados, le presenté clientes, hasta le presté dinero para que comprara ingredientes y empezara su propio negocito de comida». Carmen suspiró. En cuanto le empezó a ir bien, se olvidó completamente de mí. Hasta llegó a decirle a la gente que había aprendido sola, que nunca había necesitado ayuda de nadie. Roberto sintió como si Carmen estuviera describiendo exactamente su situación con Patricia y otros empleados que había promovido a lo largo de los años. ¿Y cómo manejó esa situación, señora Carmen? Pues mire, joven, uno no puede controlar la gratitud de otras personas. Lo único que puede hacer es seguir siendo buena gente y aprender a identificar mejor a quién vale la pena ayudar. Carmen limpió el comal mientras hablaba. Pero también aprendí que a veces uno tiene que poner límites. No se puede permitir que la gente abuse de la generosidad de uno. Roberto reflexionó sobre las palabras de Carmen mientras continuaba trabajando. El almuerzo estaba en pleno apogeo y una variedad de personas llegaba al puesto: trabajadores de oficina, empleados de construcción, vendedores ambulantes, estudiantes. Cada interacción le daba una nueva perspectiva sobre la dinámica social de la zona donde había construido su imperio empresarial. Si esa parte también tocó su corazón, me diga de cuál lugar del mundo usted está escuchando esto. Me gustaría saber de qué ciudad me acompaña mientras Roberto descubre estas verdades que cambiarán su vida para siempre.